Ya llegó nuestro invitado de la entrevista de hoy. Mauricio Zunino integra el Partido Socialista y fue electo como primer suplente en las elecciones departamentales de Montevideo realizadas en 2020. Hoy lo invitamos para conversar un poco de cómo ha sido la gestión de la intendencia, cómo está viendo este proceso como intendente interino. Y bueno, buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, buenos días para todas y para todos. Te corrijo que ya no soy intendente interino debido a que en realidad después de la renuncia de Carolina, efectivamente el cargo queda Claro. efectivo. Porque la pronunciaron. Claro, No, que cuando ella renuncia, Cuando renunció definitivamente. Cuando renuncia definitivamente el cargo pasa a ser efectivo. Estamos con el intendente de Montevideo, entonces. Bien. Muy bien. Queríamos que nos cuentes un poco cómo has vivido la gestión. Tú fuiste director del Departamento de Recursos Financieros y ahora sos el intendente de Montevideo. ¿Cómo has visto la gestión desde sus inicios? Bien. Que les tocó una parte muy dura de pandemia, pospandemia. No, fue un periodo complicado, complejo, ¿no? En todo sentido. Acordate que además cuando asumimos estábamos en el marco de la pandemia a finales de 2020. No sabíamos muy bien todavía, no teníamos claridad de hasta cuándo iba a durar. Recién el proceso de vacunación apareció en marzo, abril del 21, que fue cuando empezó a normalizarse, pero hasta ese momento era sobre todo muchísima incertidumbre. No teníamos muy claro eso hasta cuándo duraba, cómo íbamos a tener que desempeñarnos y también cómo íbamos a desarrollar la tarea de gobierno departamental. ¿A qué me refiero con esto? O sea, claramente el periodo 2020 y demás tuvo distorsiones sobre el sistema de funcionamiento y adaptación de trabajadores a teletrabajo, de sistema de turnos para no... O sea, todas unas complejidades para tratar de minimizar los riesgos sanitarios. Y después de la salida de eso, también una intendencia que se enfrentaba con muchos desafíos, sobre todo desafíos de generar mecanismos de políticas sociales territoriales fuertes, cuando vos tenías un gobierno nacional que se había retirado fundamentalmente de la política territorial, el desmantelamiento de los OCAT y demás, que eran parte clave de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social en periodos anteriores, y vos como intendencia empezaste a suplir ese tipo de cosas, entendiendo que había una emergencia social que solucionar, con restricciones financieras, con ciertas dificultades, porque fíjate que en realidad el único año que tuvimos más ingresos que en el periodo anterior, que 2019, fue el año 23, que fue el único que dio origen a una partida que pagamos hace unos días o hace un mes, pero que para los trabajadores, que efectivamente fue el único año donde estuvimos algo por encima en términos de ingresos que el periodo anterior. Es decir, tuvimos un marco de competencias nuevas, modificadas, sin posibilidad de acceso prácticamente a líneas de largo plazo, y básicamente con eso es un poco lo que nos hemos venido manteniendo y manejando para llevar adelante esta intendencia. Mauricio, ¿cómo ha sido el vínculo con el gobierno nacional? ¿No? Teniendo en cuenta que bueno, Montevideo es el principal departamento del país, es la capital, concentra mucho accionar también político, pero ¿cómo ha sido el relacionamiento en términos políticos y también del punto de vista netamente institucionales, administrativos, teniendo en cuenta que se ha dicho en estos días por parte de quien fuera la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, de que hubo una especie de ahogamiento por parte del gobierno nacional contra Montevideo, que en definitiva es contra los montevideanos? ¿Cómo has visto ese escenario? Sí, en realidad eso es un planteo que le hemos hecho, el tema del ahogamiento financiero, lo hemos trasladado a lo largo de casi todo el periodo. Si vos mirás un poco las exposiciones de motivo de nuestras rendiciones de cuenta, han planteado en los diversos años cuánto nos ha afectado y cuánto nos afecta, digamos, la distorsión en el sistema de transferencias. Esto es algo que lo hemos planteado, ahora lo hemos vuelto a decir, lo dijo también Carolina, yo lo resalté en algún otro momento, pero no es una cuestión nueva, lo hemos planteado ya hace varios años, el tema de las distorsiones en términos de ahogo financiero, que tiene en el sistema de contrapartidas, pero también cuando ingresamos el corte abrupto de las licitaciones que estaban por el Fideicomiso de Infraestructura Metropolitana, prontas para adjudicar, que tenían que ver con la obra de vial de Luis Valleverres y la obra de Cochabamba, que eran dos obras importantes para distintas áreas de la ciudad, pero que tenían muchísima relevancia. Esas quedaron cortadas, después Valleverres la pudimos hacer con otros fondos.
sigue quedando pendiente Cochabamba, pero digo, hubo ese tipo de cosas. Ahora se suma un atraso fuerte en lo que tiene que ver con el pago de tarifas de saneamiento que el gobierno nacional no está brindando. Es decir, hay una serie de elementos que efectivamente han hecho esta distorsión o han generado esta especie de ahogo financiero por parte del gobierno nacional. ¿Y hay alguna razón, hay alguna explicación que les haya dado el gobierno en torno a esta situación? No, a ver, la que tiene que ver con los atrasos de deuda tiene que ver con un decreto que generaron ellos, o que tiene que ver con el registro de inmuebles nacionales, en el cual el MEF paga a partir de los inmuebles que están registrados ahí. Pero los organismos, ningún inciso tiene obligación de estar. Entonces vos mirás los organismos que están estrictamente establecidos ahí, o los inmuebles que están declarados, y es una mínima parte. Hay ministerios que no han declarado un solo inmueble. Claro. Lo cual, eso hace que, bajo ese argumento, no te pagan los mecanismos de tributarios que corresponden a esos incisos, diciendo no están en el registro. Claro, pero si no obligo a los incisos a registrar los inmuebles en ese registro, claro, me termino pagando por 4 o 5 y no por la totalidad de los inmuebles. Eso es parte también de lo que venimos diciendo, que son pequeñas trampas que buscas mecanismos para ampararte en eso. Con respecto al tema de las transferencias, las modificaciones que se le hacen al 214 tienen que ver con agregarle partidas que no se distribuyen de acuerdo a las alícuotas generadas. Entonces vos tenés, por ejemplo, 100 pesos para distribuir del sistema de transferencias, pero si en realidad yo distribuyo 20 por un sistema diferente y los cargo sobre eso, lo que queda sobre las alícuotas establecidas ya no son 100, son 80. Claro. Y en las otras 20 distribuyo de otra manera. El más claro es lo que se llama la transferencia por los remates de Semovienda, de los cuales Montevideo no recibe un peso, y son unos 100 millones de pesos que se distribuyen a otros gobiernos departamentales. Eso sale de la bolsa del 214. Entonces, en la medida que yo le deje menos para distribuir por las alícuotas y más sobre otras transferencias directas o nuevas que aparecen, en definitiva queda menos para repartir en esos porcentajes, que también habría que rediscutir, pero por lo menos son los que ya se venían manejando desde antes, ¿no? Que es el 12,5 que le tocaría a Montevideo de esa distribución. No sé, está. Sobre esto de como esa rivalidad que quieren plantear siempre, que sobre la distribución de recursos de Montevideo versus el interior. ¿Cuál es tu opinión? Por ejemplo, mencionaste un montón de situaciones que tuvieron que salir a flote como intendencia desde la pandemia, hasta recuerdo la crisis hídrica, porque antes de que empezáramos la entrevista hablábamos de que la intendencia es el primer lugar donde la gente va a reclamar cosas y no deja de ser el departamento con la mayor cantidad de población. Esa discusión, Intendencia Montevideo, recursos del interior, ¿cómo la dirimen en el Congreso de Intendentes? No, lo que pasa es que hay partidas que se distribuyen a través del Congreso y hay otras partidas que vienen generadas o que se generan a través de normativas por fuera, que son las que terminan descontando de esa distribución que después tiene que manejar el Congreso. A ver, yo creo que ahí creo que hay una falsa dicotomía en términos de hacia dónde van las partidas y demás, y el tema es si alcanzan ese mecanismo de partidas y qué sistema de justicia tributaria está teniendo el sistema de transferencias. Yo creo que ahí tenés que también plantearte quiénes pagan a quién y para qué. Habitualmente uno trata de mirar, o lo que se termina mirando es hacia dónde van los recursos, pero también uno debería pensar de dónde salen los recursos de las transferencias y hacia dónde van. Entonces, básicamente nosotros seguimos teniendo una estructura tributaria nacional donde el componente de los impuestos al consumo sigue siendo muy alto, que además son los más regresivos, y vos tenés que la mayoría de los tributos se recaudan en el departamento de Montevideo. Dejo un poco de lado el IRAE, porque el IRAE puede ser más mentiroso, porque en realidad figuran donde está la empresa sede y puede no ser donde efectivamente produzca, pero si uno mira IVA, mira IMESI, mira IRPF, que están mucho más asociados a la territorialidad, cerca del 70% se recauda en Montevideo. Y entonces vos deberías pensar si en realidad
capas pobres de Montevideo que pagan IVA tienen que compensar, por ejemplo, caminería rural de arroceros en 33. Claro. Y eso pasa, porque en realidad 33 tiene el 70% de su presupuesto proveniente del gobierno nacional. Uno de los gastos más importantes de la Intendencia 33 es caminería rural, que básicamente tiene que ver con la salida de la producción de arroz. Entonces, ¿quién paga eso? Termina también siendo una cuestión de equidad tributaria. Creo que eso también es parte de una discusión que tenemos que dar. Y lo otro, adelanto un tema, porque tiene que ver con cuál es la eficiencia del sistema de transferencia. Hay un estudio que hicieron algunos economistas del Instituto de Economía, que trabajan mucho en el tema de desarrollo local, donde plantean básicamente la eficiencia de las transferencias en la política pública de los gobiernos subnacionales, y es mucho más efectivo los pesos gastados en las intendencias vinculadas al sur del Río Negro que al norte. Eso quiere decir que si vos gastás más ahí, tampoco estás teniendo respuesta, y tampoco estás solucionando un problema de equidad, porque las intendencias no tienen una institucionalidad tal que los programas generen modificaciones sobre la situación de base. Entonces lo que hago es perpetuar mecanismos de transferencia para no cambiar la situación de la población, que en realidad debería ser lo que cambie. Claro, es muy interesante. ¿Cuáles son las variables que hacen a la eficiencia de...? Básicamente cómo cambiar los resultados por peso claro. de transferido. Si cambia la situación de vida, si cambia la situación de potencialidades, si cambian las competencias que tienen esos individuos, y te das cuenta que, lo que saca un poco este estudio es que Cerro Largo, Rivera, Artigas, por más que le transfieras, no hay cambio tienen mayores transferencias, pero no hay cambio de condiciones de vida de la población. Claro. O sea, no termina redundando en un cambio de... Y eso en realidad creemos que además perpetúa las dinámicas clientelares, porque si yo no le cambio, no le doy competencias nuevas, no le doy posibilidad de desarrollo por fuera, sigue dependiendo del mecanismo de transferencia. Exacto. Y Mauricio, te quería preguntar porque al inicio de cada periodo, digamos, de gobierno departamental, está en discusión, de alguna manera, en las juntas departamentales, los presupuestos, también algunos préstamos BID. ¿Qué pasó con aquel préstamo que a inicio del periodo de gobierno, el Frente Amplio impulsó en la Junta Departamental para financiar algunas obras? ¿Cómo fue el comportamiento de la oposición, en ese caso el Partido Nacional y el Partido Colorado? Y si podés referenciar cuáles eran esas obras, a grosso modo, y cómo se hizo para suplir, digamos, esa falta que en algún momento por lo menos se previó de que no podía estar en función de la no votación de algunas partes. ¿Cómo se rearticuló esa situación por parte de la Intendencia? Bien, ahí hubo, como vos bien decías, había una propuesta que se había negociado con el Banco Interamericano de Desarrollo, claro, y además tenía el aval de endeudamiento del MEF, porque aparte para poder contratar con el Banco Interamericano de Desarrollo necesitas aval básicamente del Ministerio de Economía, que era un préstamo por 130 millones de dólares. Es decir, había un aval de endeudamiento del MEF hacia la Intendencia por hasta 130 millones de dólares, que era, digamos, la línea de un préstamo global que tenía temas de saneamiento, temas de modificación de los sistemas ambientales del sistema de recolección y de tratamiento. Había algunos temas sobre cursos de agua, había otros temas que tenían que ver con modificaciones de los mecanismos de recolección para evitar los problemas de saneamiento, saturación de saneamiento. Ese préstamo no fue votado porque en realidad para endeudarte, para que las intendencias se endeuden por encima del periodo, necesitan tener 2/3 de la Junta Departamental. Nosotros no pudimos obtener, tuvimos 19 votos 19 votos porque un edil del Partido Colorado había votado afirmativamente, pero no logramos tener los 21 votos en la Junta Departamental, que era lo necesario para aprobar ese préstamo. Eso nos obligó a rediscutir, primero con el BID y con también la oposición, la posibilidad de buscar otros mecanismos. Se reestructuró el préstamo del BID quedando en un entorno de 70 millones de dólares. Hoy nosotros tenemos el plan de saneamiento 6, que es el que surge de este periodo. Ese plan de saneamiento 6 es mucho más reducido de lo que estaba previsto, está en torno a la mitad, un poquito más de la mitad de lo que se había pedido originalmente, y por lo tanto hay muchas cosas que no se van a hacer, y otras que hemos tratado de hacer con fondos propios.
Teníamos algunos temas de tratamiento que lo estamos tratando de hacer con fondos propios, cursos de agua también, algunos cambios del sistema de recolección para evitar la saturación de redes también. Pero obviamente vamos a quedar más atrasados. Y en términos de saneamiento también la cantidad de barrios afectados no es la totalidad de lo que queríamos, y nos van a quedar algunos otros barrios para el periodo que viene. Hoy este Plan 6 trabaja fundamentalmente la zona oeste. Ya tenemos obras terminadas. Mataperros fue de los primeros, que es la recanalización de lo que era el arroyo Mataperros. En realidad podemos decir que fue exitosa en la medida que ante las últimas lluvias no hubo desbordes en Mataperro. Pero hoy se está trabajando en parte de Casabó, parte de Paso de la Arena. Hay licitaciones también de por medio que van a abordar un poco todo el saneamiento de la zona oeste. Eso va a ser parte de lo que tengamos no para terminar este periodo, pero sí para terminar en el plan de saneamiento 6. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque es llamativo, ¿no?, que hoy conversábamos con Martina antes de que vos ingresaras, justamente de que, bueno, cada vez que llueve hay alguna inundación, hay denuncias también de algunos legisladores o exministros del actual gobierno con el tema de la basura, y parece que se olvidan de que no votaron parte del presupuesto y que dejaron sin recursos, o al menos teniendo que reducir casi un 50% la proyección por responsabilidad de ellos, ¿no? Porque tanto el Partido Nacional y el Partido Colorado, salvo un edil, no votaron ese préstamo para esas obras. Entonces, ¿crees que la campaña electoral de alguna forma produce amnesia a algunos integrantes del actual gobierno? Y yo creo que sí. A ver, hay cuestiones que claramente sobre el tema limpieza, sobre el tema saneamiento, se podría haber hecho mucho más si hubiéramos tenido los fondos necesarios para poder hacer eso. Pero no solo los fondos, sino que, por ejemplo, hoy decíamos, estamos con obras en Casabó. Esas poblaciones, esas familias podrían haber tenido saneamiento hace un año antes. Lo están teniendo ahora. Hubo un año en el cual ellos estuvieron sin saneamiento por un tema estrictamente político en la Junta Departamental. Podrían haber estado en mejores condiciones de vida hoy que las que hoy que estamos en obra, ya podrían haber estado conectadas y tener acceso perfectamente a la red. Eso creo que es parte también de ese problema. Después sí, hay otros temas que no estaban previstos, pero que en realidad tenemos que también mirarlos en algún momento. Hoy, por suerte, Montevideo, ante lluvias muy importantes como la que hubo el fin de semana pasado y demás, que concentran, digamos, mucha caída de agua en poco tiempo, tiene algunos puntos críticos, pero son puntos aislados y localizados. Es cierto que ahí se precisan acciones. Las acciones en esos casos son muy caras. También necesitaríamos alguna dinámica de financiación de largo plazo. El caso más típico, porque es uno de los puntos críticos notables, el de Rondó y La Paz, pero digo, ese entorno, esa zona. Pero claro, precisa una inversión de largo plazo que es bastante costosa y, digamos, solo para impactar sobre ese punto específico. Claro, o sea, no es una zona prioritaria en este momento, si bien se da un caso de inundación, pero dura menos de una hora. Sí, el último caso duró 25 minutos. Claro. El desborde, o sea, lo que tenemos que tener nosotros, y eso es lo que hemos comprometido, es todo el sistema de drenaje limpio y en buenas condiciones, y eso nos permite que, si bien el agua rebalse un poco al inicio, pueda fluir rápidamente. Claro. Quería consultarte, Mauricio, vos hablabas de un montón de obras que al principio de la entrevista hablabas de Cochabamba, que son como de los accesos. ¿Qué proyectos le quedan a futuro a la Intendencia que vos digas, bueno, además de saneamiento y las plantas de clasificación o lo que pueda hacer para los residuos? ¿Qué obras a futuro te imaginás que pueden estar en el plan de la Intendencia? Como, no sé, como fue la rehabilitación de un montón de espacios públicos y... Bien, ahí tenemos varias cosas. En términos de espacios públicos tenemos que seguir un poco trabajando, sobre todo en algunas áreas de Montevideo. Montevideo tiene muchísimos espacios públicos, si vos los mirás en términos de metros cuadrados y demás, es una ciudad con
con muy buen nivel y buena calidad de espacios públicos, pero tampoco están tan bien distribuidos. Y eso implica que hay lugares donde vos tenés buena satisfacción de espacios públicos, pero hay otros barrios que en realidad requieren y requerirían intervenciones en espacios públicos, sobre todo en el área periférica. Creo que ahí hay que seguir avanzando, tenemos algunas obras que están para cerrarse. Pongo el caso del Balcón del Cerro, que va a ser un centro polifuncional, donde vamos a estar con un modelo similar de integración social, deportiva, cultural, formato de lo que es el SACUDE o el CRECE. Eso también para la zona oeste me parece que va a ser importante. Creo que tenemos, en términos de consideraciones ambientales, algunas mejoras que hacer todavía en el proceso de tratamiento de algunos puntos que requerirán algunas acciones, sobre todo en el sitio de disposición final y en el entorno. Plantas de clasificación, vos señalabas, y en realidad estamos teniendo un problema al revés. Hoy tenemos tienen poco trabajo las plantas de clasificación. Claro. ¿Y por qué tienen poco trabajo? Porque en realidad clasificamos poco. Es decir, hoy con las plantas instaladas que tenemos, podemos clasificar mucho más de lo que hoy se hace. Eso se debe fundamentalmente a cómo se da la clasificación en origen. Claro. Tenemos que ahí aumentar muchísimo la clasificación en origen, y para eso obviamente hay el cambio en el sistema de recolección en algunos puntos, la pero posición, es un cambio más cultural que de infraestructura. Por eso te digo, plantas de clasificación hoy, podés expandir mucho más la clasificación con las plantas que tenés. En algún momento va a ser necesario. Yo creo que, y un punto que no es una acción que vamos a hacer nosotros por un tema de tiempos, pero que sí nos interesa empezar a profundizar en el análisis y en el estudio, tiene que ver con la transformación del sistema de transporte. Ha habido algunas propuestas, algunas creo que más serias que otras en términos de transformación. Siempre es un tema que está, pero en realidad estamos llegando a un nivel en algunos lugares de Montevideo, en algunos barrios, de muchísima saturación del sistema vehicular. Esto es, el parque automotor ha venido creciendo, la infraestructura es la misma, es la misma. Mejorada, pero... Sí, vos podés recaparla acá. Claro. No en todos los lugares tenés posibilidades de expansión. Exacto. Sobre todo en áreas centrales donde vos tenés una ciudad ya constituida. Es decir, no parece tan fácil, digamos, pongo algunos ejemplos, yo qué sé. Rivera, 21 de septiembre. Te pongo calles más chicas todavía, sí. Agraciada. Calles que no tenés mucha dimensión para poder expandir. Bueno, eso implica un cambio de modalidad. Ese cambio de modalidad tiene que ir por claramente un sistema de transformación, sobre todo el transporte público. Creo que hay que darle un eje de transformación. Creo que hoy también los operadores se han dado cuenta de que la inercia a la baja de venta de boletos que viene teniendo, digamos, sacando el comportamiento de lo que fue pandemia, pospandemia y demás, hay una tendencia a la baja, y eso necesita reestructurarse, o sea, necesita recuperarse, transformar el modo como forma de poder avanzar hacia otra cosa. Yo creo que ese es un desafío importante que nosotros deberíamos empezar a generar algunos acuerdos y algunos consensos en este periodo, en estos meses que nos quedan, y dejándole algunas cosas prontas para que si hay esos consensos efectivos, un próximo gobierno pueda empezar la implementación, porque eso le va a llevar claro. un tiempo importante. Mauricio, si te parece, Martina también, hacemos una pequeña pausa y retomamos. Sí. Pasaron cosas. Y seguimos en la entrevista con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, con quien estábamos hablando del sistema de transporte público, y yo te quería consultar sobre las propuestas que les parecen como más razonables para el área metropolitana. Quería consultarte también sobre la propuesta del CIMBE, que estuvimos entrevistando a Gonzalo Márquez acá en la mesa de Pasaron Cosas, que tiene como un estudio sobre, bueno, esto de la baja de los boletos de 2017, más algunas líneas, concentrar algunas líneas, y también la propuesta bueno, en un cambio de signo de gobierno, de una agencia no sé si es una agencia o un organismo superior de transporte público metropolitano. Bien, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, que el transporte, sobre todo en muchos de los lugares, requiere una gobernanza metropolitana, ¿no? La ciudad no termina extendiéndose más allá de los límites de la propia distribución geográfica. A ver,
Eso es claro, o sea, el límite de Montevideo de repente hacia el arroyo Carrasco o hacia el arroyo de las Piedras, o sea, no son los límites, digamos, hay una versión de área metropolitana mucho más integrada en términos de los procesos y por lo tanto el transporte tiene que mirarse en un área integrada. Eso te plantea el problema de la dificultad regulatoria que vos tenés hoy. Un ómnibus o un sistema, lo que quieras, ómnibus, tren, lo que fuera, que fuera, por ejemplo, no sé, Montevideo El Pinar o Montevideo Pando, tiene competencias desde el Ministerio de Transporte, porque si circula por vías nacionales, pero tiene competencia Canelones y tiene competencia Montevideo. Bueno, en la medida que no haya una gobernanza global, eso es muy complejo de señalar, los gobiernos cambian, las institucionalidades pueden cambiar y eso dificulta muchísimo el tema de gobernanza si no existe una agencia en ese sentido. A ver, muchos lugares han avanzado en términos de agencia. Nosotros estuvimos hace un tiempito mirando un poco el proceso de Barcelona y para el sistema de transporte en realidad hay una gobernanza metropolitana. ¿Por qué? Porque también le pasa esto, el límite de lo que es el Ayuntamiento de Barcelona no difiere mucho de lo que tenés del otro lado de la calle, que es la misma Barcelona, llamada con otro ayuntamiento, con otro alcalde, pero el transporte, o sea, la gente sigue circulando de un lado al otro. Eso me parece que es una medida necesaria y que tenemos que avanzar en estudiar una nueva gobernanza. Después me parece que lo otro que sí hay una cuestión importante en la propuesta del CIMBE de hacer una cuestión abarcativa sobre la zona no solo este, sino este y noroeste, donde está la principal arteria de flujo hoy de sistema de transporte público, que es el eje Camino Maldonado 8 de octubre, y cómo tanto es ese eje este y noreste, se termina, digamos, comprimiendo en lo que es la estructura de la entrada de 18 de julio y a la altura de Tres Cruces, y cómo compatibilizar ese sistema con la propia terminal. Por ejemplo, parte de esto lo tomo un poco de CIMBE, pero me parece que era clave. Fíjate que tanto el sistema de las líneas de 8 de octubre te dejan por lo menos a 400, 500 metros de la principal terminal de conexión con el país. Sí. Es decir, tampoco pasás cerca, claro, a pesar de que o te bajás antes de entrar al túnel o después de entrar al túnel, seguís quedando muy lejos de esa conexión, la necesidad de una conexión ahí, que me parece que eso también es importante. Hoy el tráfico al resto del país sigue teniendo la modalidad básicamente de ómnibus y Tres Cruces es un punto clave. Cómo trabajar el tema 18 de julio me parece que también es importante. Pero bueno, esas cosas creo que son importantes para seguir avanzando y mirando en términos de lo que es el transporte. Mauricio, y volviendo al tema de recolección de residuos, basura, ¿han estado explorando o ya creo que han estado incluso implementando alternativas más vinculadas a la realidad territorial o barrial en cada zona? Por ejemplo, se me ocurría los contenedores que hay en una parte de Canelones, sobre todo en la ciudad de la costa, que son básicamente 2 contenedores pequeños, domiciliarios, en donde el vecino o la vecina se hace cargo de tenerlos dentro de su casa o en su predio, clasificar si quiere clasificar, poner la basura y después los días que pasa el camión sacar los contenedores hacia afuera. ¿Algo de eso se ha intentado implementar en Montevideo? ¿Se está estudiando alternativas a lo que es el contenedor, digamos, único que está ubicado en algunas calles de los barrios? Sí, hemos tratado de sacar de que haya menos contenedores en vía pública y que haya mucho más recolección intradomiciliaria. Ahí quisimos hacer algunos pilotos y estamos haciendo algunos pilotos sobre todo con cooperativas donde no son para el domicilio pero son para el entorno, para la cooperativa, donde vos le planteás varios contenedores más chicos y ahí sí hay clasificación y entran obviamente otro tipo de camiones mucho más chiquitos, claro, al predio de la cooperativa y levantan. Creo que eso está dando buenos resultados porque permite primero más clasificación, que era hoy parte de lo que hablábamos de cómo llegan los impuros y demás, pero también permite que no haya suciedad en la vía pública. En entornos controlados esto funciona obviamente mucho mejor. Estamos probando con
todavía no tenemos condiciones como para hacer un levante individualizado por la dimensión de la cantidad de inmuebles de Montevideo. Claro. Pero sí, por ejemplo, para empezar a trabajar con complejos, con cooperativas, y ahí tenemos todavía un esquema para expandir. Hay zonas donde también implica un cambio de posicionamiento también de las cooperativas o de los complejos de vivienda. Algunas los quieren, otros todavía no los quieren. Creo que también esto del piloto nos tiene que ayudar a ver que los buenos resultados que estamos teniendo en algunos lados puedan permitirnos expandir el programa. Por ahora la idea es seguirlo expandiendo a cooperativas y a complejos de vivienda. Después veremos cómo podemos llevarlo. Algunos lugares más localizados tienen sistema individualizado, el caso de Santiago Vázquez, ahora vamos a arrancar en Navalluá, pero claro, son, digamos, Santiago Vázquez es el único pueblo de Montevideo, es una cuestión mucho más aislada, más localizada, y creo que también tiene ese tratamiento diferenciado. Todavía no estamos en condiciones de poder hacer una expansión masiva, pero sí entendemos que en áreas controladas eso va a dar buenos resultados. Es muy interesante lo que decís. Yo creo que además porque es un punto crítico. Quería consultarte tus opiniones sobre las declaraciones de Martín Lema respecto a la basura. En realidad respecto a un montón de cosas de la Intendencia, haciendo casi oídos sordos y cerrando los ojos a toda la desigualdad que generó el gobierno nacional, siendo él exministro de Desarrollo Social. ¿Vos considerás que Martín Lema tiene idea de cómo gestionar una Intendencia de Montevideo o simplemente habla desde un lugar de comodidad de oposición? Yo creo que no, y le faltan elementos a veces claros donde plantea cosas que no son reales ni se atañen a los procedimientos de la propia Intendencia o los mecanismos formales. Creo que además desconoce parte de lo que es los problemas del propio gobierno nacional actual. El crecimiento de población de situación de calle ha sido brutal, y eso lo ves. Bueno, en las áreas centrales de Montevideo es una cosa muy grande, pero también la expansión hacia otros barrios, ¿no? Que antes no eran los que tenían gente viviendo en calle. Y si bien, a ver, eso es un problema social muy importante y es un problema muy complejo de tratar, me parece que también va a ser, es un desafío muy importante para el nuevo gobierno de enfrentar eso. Pero obviamente, si yo lo miro en términos de intendencia y en términos de recolección de residuos, tener población en la calle me genera un problema de hurgado. Y bueno, a ver, ¿es el problema central de la población que vive en calle? No, claramente no lo es, y no es eso lo que estamos planteando. Ahora, es muy difícil vos tener espacios relativamente limpios en entornos de contenedores, acá en Cordón, en el centro, cuando yo tengo mucha gente que lamentablemente vive de lo que puede sacar de ahí. Y eso va a ser un problema hasta que no solucionemos el tema de calle. Nosotros tenemos circuitos en algunos lugares que consideramos críticos, que bueno, acá cerca, Gaboto, Eduardo Acevedo, Magallanes, Tristán Narvaja, Colonia Mercedes, ese entorno de ahí, era como una cuestión que nosotros entendíamos que era muy crítico en ese. Tenemos circuitos de motocarros haciendo esquema permanente. Sí. Ahora, no das abasto porque efectivamente es eso. Hay población que lamentablemente, vive de eso, porque vive de poder requechar algo para poder seguir subsistiendo. Lamentablemente, obviamente eso tiene un problema y un trasfondo mucho más relevante que el problema de la basura en la calle. Ahora, desde el punto de vista de basura, sí te genera eso. Y eso es algo, a ver, y quiero que se interprete bien, no es una cuestión de, a ver, creo que hay un tema social que hay que solucionar, y obviamente nosotros como Intendencia, que nos corresponde el tema de limpieza, trataremos de hacer la solución que hay. Ahora, no podemos solucionar aquello que es cómo darle condiciones de vida mejores a esa población que el MIDES no atiende, no aborda, y que también tiene muchas dificultades en muchos casos. A ver, nadie vive en la calle porque quiere, esto es una consecuencia de la exclusión del sistema. Totalmente. Mauricio, bueno, salimos de una campaña electoral, culminó hace muy poco,
Y ya hay indicios, lo que planteaba Martina, lo que te comentaba hoy, de algunos comentarios, valga la redundancia, sobre el gobierno departamental de Montevideo. Bueno, nos marca de que ya se ha iniciado la campaña, o está iniciándose la campaña hacia las departamentales. Y bueno, y en el caso de Montevideo, el Frente Amplio gobierna hace más de 30 años la intendencia. ¿Por qué el montevideano, la montevideana debería votar nuevamente, renovar al Frente Amplio después de 30 años al frente de la Intendencia de Montevideo? Algunos lo harán por convicción, por corazón, por sentirse identificados con la fuerza política, pero en concreto por la administración, por el trabajo de la Intendencia. ¿Cuáles deberían ser esas razones por lo hecho y por lo que se deberá hacer? Bueno, yo creo que en realidad, si uno mira la globalidad del proceso del Frente Amplio, hay una transformación muy, pero muy profunda en lo que es Montevideo. Obviamente, cada etapa y cada uno de los periodos de gobierno tiene sus características propias en pro de una búsqueda común. Nosotros creemos en un modelo de desarrollo inclusivo, solidario, en una transformación donde las ciudades y los departamentos sean parte digamos, de esa transformación. Por eso también el avance hacia los procesos participativos y democráticos. Esa es un poco la apuesta del Frente Amplio, transformar infraestructuras que vayan de acuerdo a las necesidades de la población. Y en cada uno de los periodos, a Tabaré, a Mariano, a Ricardo, a Ana, a Daniel, y a Carolina y ahora a mí, nos toca jugar un rol en ese proceso de transformación general del Frente Amplio. Yo creo que la apuesta por una transformación segura, que avance en términos de igualdad, en términos de equidad, en términos de transformación social desde el gobierno, es un nuevo gobierno del Frente Amplio, que obviamente tiene, y que todos hemos tenido carencias y que todos hemos tenido problemas, sí, todos, pero hay una transformación que si uno la mira con una dinámica de largo plazo, hay una transformación de Montevideo en pro de ese objetivo. Y estoy seguro, independientemente después de las discusiones que daremos, de quiénes serán compañeros o compañeras que estarán encargados del programa de gobierno que se está discutiendo, pero todavía no ha bajado ni siquiera el primer borrador para discutir, que es que la fuerza política, el Frente Amplio es la fuerza política que permite esa garantía de continuidad con los procesos que hemos hecho, pero a su vez la transformación hacia dar los saltos de calidad que necesitamos y que requerimos para Montevideo. El aporte de Montevideo parece haber sido clave para la victoria de Orsi y de Carolina. Y si uno repasa, bueno, de los 5 departamentos que el Frente Amplio gana, en 3 es gobierno. Entonces, parece también relevante, digamos, esa necesidad de estar en el territorio, de estar trabajando con la gente, de llevar las medidas, de reconocer aquellas falencias y al mismo tiempo de resignificar parte de los aspectos programáticos. ¿Cómo viste, cómo sentiste el aporte, digamos, de la Intendencia de Montevideo, del gobierno de Montevideo, a esa construcción de una victoria que, bueno, tuvo una votación muy significativa que estuvo superando el 55% el 24 de noviembre? ¿Cómo viste ese proceso? Bien, yo creo que, nosotros esperábamos una victoria importante en Montevideo. Creo que la diferencia en términos cuantitativos y en términos de voto que marcó tanto octubre como noviembre nos plantean el desafío de poder seguir manteniendo ese nivel de votación. Yo creo que ahí hay una conjunción de un gobierno nacional que no dio respuestas, un gobierno departamental que ha tratado de dar esas respuestas, que no se ha retirado de las zonas. Los directores, voy yo a los territorios, pero sobre todo hay equipos de trabajo que efectivamente dan soluciones en los distintos espacios. Y yo creo que eso también es una cuestión de valoración. Que vos tenés una referencia clara en el lugar hacia dónde poder recurrir y una búsqueda de posibles soluciones o de tratar de buscarla. Eso creo que la Intendencia lo tiene, lo hace, los planes de trabajo en los distintos lugares, el tema de fortalecimiento y desarrollos barriales que llevamos adelante, es parte de lo que después redunda en esas votaciones. Yo creo que tenemos una buena perspectiva en esto, desde lo que hicimos y de lo que vamos a proponer para tener una muy buena elección en mayo del año que viene.
Bueno, Muy bien, le agradecemos al economista Mauricio Zunino, intendente de Montevideo, por haber estado con nosotros casi 45 minutos. le hemos preguntado de todo. Le hemos preguntado de todo, hemos sido muy exhaustivos y la verdad que agradecemos que te hayas podido tomar el tiempo para estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por invitarme y a las órdenes.